quería comenzar con María Jenny Quijano, que es especialista en recursos hídricos. Ella es ingeniera ambiental y de recursos naturales por la Universidad Nacional del Callao y tiene grado de maestría en Ciencias con mención en Gestión Ambiental, otorgado por la Universidad Nacional de Ingeniería. Labora en el programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ella nos va a hablar un poco acerca de los recursos hídricos, la escasez del agua, que es de lo que va las dos temáticas de las artistas que van a exponer hoy, ¿no? Eva Valenzuela y Violeta Pavos. Y bueno, hola Jenny, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos los presentes. Carmen, buenas tardes. Agradecer por la oportunidad de poder compartir esta experiencia en la cual estamos viviendo de cerca desde la ciudad de Lima Metropolitana. Y te pido por favor, Carmen, iniciemos la presentación. ¿Me confirman si lo pueden ver, por favor? Comencemos por aquí. Okay. Bueno, una solución dentro de la problemática que se da en la escasez del agua, ¿no? Y los conflictos sociales, justamente ambientales, respecto a este elemento vital de vida, ¿no? Es la gestión integrada de los recursos hídricos, que viene a ser un proceso justamente social, ¿no? Que promueve el desarrollo y el manejo concertado de los recursos hídricos. ¿Y qué son los recursos hídricos? Pues es el agua más sus bienes asociados, ¿no? Esto implica las fuentes naturales, ¿no? Implica también la infraestructura hidráulica, ¿no? Y también la infraestructura natural. Ahora, esta gestión no solamente es el componente elemento agua, sino los otros elementos naturales como son el suelo, relacionados también en un territorio, a fin de que de maximizar el bienestar económico y social, ¿no? De manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Entonces, dentro de esta solución integrada de los recursos hídricos, están los consejos de recursos hídricos de cuenca, ¿no? ¿Qué es un consejo? ¿No? Un consejo es un espacio, ¿no? Un espacio digamos, de planificación, de identificación de problemática y de solución e implementación de acciones a partir de un conjunto de instituciones que conforman en un territorio específico, que ahora más adelante les voy a mencionar. Pero también parte de ello implica la mejora de la calidad del agua, ¿no? En este caso de los ríos, ¿no? Y esto también implica una fiscalización efectiva, ¿no? Para controlar el arrojo de estos residuos sólidos, ¿no? Y a su vez también promover digamos, que se formen, ¿no? En este caso, promotores ambientales vecinales. Siguiente, por favor, Carmen. Entonces, dentro de ello, el consejo nace a través de un sistema nacional de gestión de recursos hídricos que, digamos, está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua a nivel de Perú, ¿no? Que es la autoridad, el rector máximo técnico normativo, ¿no? En este aspecto. Pero, ¿cómo podemos nosotros
llegar a la práctica para poder resolver la problemática de escasez, la problemática de contaminación, ¿no? La problemática en este sentido del agua. Entonces, es a través de estos consejos de recursos hídricos. Este consejo, en este caso, está conformado por los gobiernos regionales, gobiernos locales, y los otros actores, digamos, hídricos, como son los usuarios, las juntas de usuarios de uso agrario, y también de los otros no usos, como por ejemplo, están los otros no usos, decimos el uso doméstico, ¿no? En este caso, este consejo interregional, porque lo conforman varias regiones en esta ocasión, es el Consejo de Cuenca Interregional Chillón-Rímac-Lurín, que lo comprende la Municipalidad de Lima, está el Gobierno Regional del Callao, Gobierno Regional de Lima, SEDAPAL, ¿no? Están las juntas de usuarios del sector hidráulico Chillón-Rímac-Lurín, está UNACEN, ENEL, los gobiernos locales de San Isidro, La Punta, Antioquía, la comunidad campesina de Chacra y la autoridad administrativa, en este caso Cañete Fortaleza. Asimismo, los colegios profesionales y universidades. Dentro de los colegios profesionales tenemos a la Universidad Nacional de Ingeniería, al Colegio de Ingeniería, al Colegio de Biólogos, y dentro de las universidades está la Universidad Villarreal, la Universidad del Callao y la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Estas instituciones juramentaron en el año 2016, ¿no? Y efectivamente iniciaron sus funciones en el año 2018. Tenemos 3 años de funcionamiento. ¿Por qué hubo esta diferencia de 2 años? Porque nos dieron la responsabilidad de elaborar instrumentos de gestión para poder, digamos, operar ya en el campo. Siguiente, por favor. Es así que una de las, digamos, grandes, digamos, campañas de sensibilización como Consejo de Recursos Hídricos es este Grupo de Trabajo Cultura del Agua. Este consejo, para su funcionamiento, está, digamos, sostenido a través de estos grupos de trabajo territoriales, ¿no? Por Cuenca Chillón, Cuenca Rímac, Cuenca Lurín y Cuenca Chilca. Abarca tres cuencas. Y a su vez, para su engranaje o su digamos, funcionamiento, articulamos con los grupos de trabajo, y uno de ellos es este grupo de trabajo Cultura del Agua, ¿no? En la que desde el año 2019 venimos desarrollando estas campañas de sensibilización para promover el cuidado de los ríos con el objetivo de generar conciencia, ¿no? Buenas prácticas, no solamente en la población, sino en las mismas autoridades, ¿no? Ahora, iniciamos en el 2019 en el RIMAC, en el 2020 de la misma forma. Ahora ya en el 2021 ya hemos desarrollado en las cuencas Chillón, Rímac. Iniciamos, o mejor dicho, fue durante toda una semana, ¿no? En el marco del decreto de alcaldía 15, la Municipalidad de Lima Metropolitana dispuso que la segunda semana de octubre se realice, ¿no?, esta semana de los ríos, ¿no?, donde todos los gobiernos locales, ¿no?, del ámbito de Lima, ¿no?, que son en promedio más de 33 gobiernos locales, promuevan en sus distritos estas campañas, ¿no? Siguiente, por favor. Y una de ellas fue un concurso de arte urbano, donde
se convocó a 115 artistas, ¿no? Con el objetivo componente agua, ¿no? Arte, somos agua, somos arte. Hubieron 15 finalistas y 3 ganadores, donde justamente el primer puesto, como lo podemos ver ahí a un niño, ¿no? Es una vista en la cual un niño da la espalda a la problemática que se está dando justamente ahora, ¿no? Se ve ahí el tema de la pobreza, se ve ahí el tema de la escasez, el tema de la necesidad, ¿no? En este caso, los artistas pudieron plasmar, ¿no? Lo que se vive en el día a día, ¿no? En el segundo lugar, podemos ver dos vistas ahí, la contaminación ambiental, no solamente por el tema del recurso agua, sino también por el tema de contaminación del aire, ¿no? Ahí vemos un contraste, un ecosistema limpio versus digamos, un ecosistema pues ya totalmente, digamos, contaminado, ¿no? Y en el tercer puesto podemos observar, ¿no? Una gota de agua que representa a la madre, ¿no? Ahí vemos a una mujer, ¿no? Abrazando la gota de agua, ¿no? Como una semilla que tenemos que cuidar. Esto fue a través de Aquafondo, que es uno de los miembros del Grupo de Trabajo del Agua, en la cual en esta oportunidad se ha hecho por primera vez a nivel nacional. Para el siguiente año se va a hacer la segunda convocatoria, en este caso, de concurso de arte urbano. Asimismo, en las unidades del metropolitano se han difundido mensajes de sensibilización de la escasez y el cuidado del agua, ¿no? En promedio de 520 buses, ¿no? En esto en el ámbito de Lima, el metropolitano. Siguiente, por favor. Pero esto no queda ahí, ¿no es cierto? Entonces, también lo ideal es que no ensuciemos nuestro río, ¿no es cierto? Pero, lastimosamente, tenemos que hacer una campaña, y lo digo así porque este problema no viene de ahora, ¿no? Viene de años más atrás, pero ya tenemos que ponernos, como se dice, ponernos a poder, poder sensibilizar a nosotros mismos y también a las autoridades, ¿no? Entonces, es así que se logró para esta campaña que 13 gobiernos locales puedan, ¿no?, participar en esta limpieza simbólica y simultánea, ¿no?, en la ribera de los ríos, Chillón y Mapudí. Participaron San Martín de Porres, Ponte Piedra, Los Olivos, Comas, Caraballo, Lima Cercado, El Agustino, San Juan del Brigancho, Brigancho Chosica, Lubín, Pachacamac y Alcalá. Aproximadamente 7 toneladas, y a su vez también estuvo también la Municipalidad de Lima en la limpieza del Canal Sur, ¿no? Para el siguiente año preveemos que participen las 16 municipalidades. Estas son municipalidades ribereñas que se encuentran en ambas márgenes de los ríos, ¿no?, de estos ríos. Y el canal que viene a ser también parte de este enmarañado que al final confluye en el río, en estos ríos. Siguiente, por favor. Hubo también foros educativos, ¿no?, en las cuales se ha dado a conocer las actividades de conservación, ¿no?, por los gobiernos locales. ¿Qué están haciendo estos gobiernos locales frente a ello, ¿no?, respecto a la recuperación de nuestros ríos, ¿no? Y a su vez también los indicadores de la calidad del agua de los ríos de Lima. ¿Por qué es la importancia de conocer ello, ¿no?, para poder también sensibilizar a nuestra comunidad, ¿no? También hubo un teatro dirigido pues al público en general, ¿no?, basado en un cuento ganador, ¿no? Esto fue un concurso escolar organizado por la SUNAS, ¿no?
Paco, el Cerro y el Agua, ¿no? Que también se desarrolló en esta semana, en esta segunda semana de octubre. Siguiente, por favor. Para culminar en esta semana se desarrolló la bicicleteada, ¿no? En la cual participaron más de 500 ciclistas, ¿no? Esta bicicleteada también, unidos por nuestros ríos, ¿no? El agua da vida, cuidemos nuestros ríos. Digamos que participaron desde el alcalde de Lima hasta, digamos, la comunidad, la población, digamos, de la misma ciudad de Lima, ¿no? El siguiente, por favor. Esto fue en el año 2019. Aquí, bueno, todavía no había llegado el tema de la pandemia. En este caso hubo una participación mucho más de 300 voluntarios entre universidades, estudiantes universitarios, instituciones educativas y las mismas autoridades, en este caso autoridades hídricas, ¿no? Y trabajadores de los diferentes gobiernos locales que participaron en la limpieza de nuestros ríos. Siguiente, por favor. Bien, una problemática que se da es el tema de la contaminación de nuestros ríos. En este caso, ¿no? Generalmente se dan por las industrias, pero ojo, no solamente están las industrias, sino también están los diferentes, digamos, mineras informales, digamos, asentamientos informales que también se alojan en las fajas marginales, ¿no? De ríos, de quebradas, ¿no? Y de los canales de riego también. Y frente a ello, también hay un tema de el arrojo de los residuos sólidos, el arrojo de los residuos de la construcción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Promover buenas prácticas. Y el siguiente, por favor. Dentro de ello, la anterior. Sí. Ajá. La siguiente. Bueno, aquí podemos nosotros observar, ¿no? El río Rima y sus afluentes. ¿Qué es un afluente? El afluente viene a ser, es así como que, por ejemplo, nosotros tenemos arterias y venas, ¿no? Dentro de nuestro sistema circulatorio, bien, el río Rima vendría a ser la vena, ¿no? Y las arterias vendrían a ser los afluentes, ¿no? Son los que alimentan a nuestro río Rima. En este caso, los grandes alimentadores son el río Blanco, ¿no? El río Santa Eulalia y el río Guaycoloro, o también conocido, o mejor dicho, Quebrada Guaycoloro. Y aquí lo resalto porque la Quebrada Guaycoloro no se origina de una laguna, ¿no? De un nevado, no. La Quebrada Guaycoloro se origina, en este caso, en periodos de lluvias, en las épocas de diciembre, enero, febrero, ¿no? Marzo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta problemática del río o Quebrada Guaycoloro? Pues podemos observar ahí en el cuadro amarillo, bueno, efluentes, ¿no? Que no necesariamente son de agua de lluvia, sino de las aguas residuales vertidas por empresas clandestinas, ¿no? Por mineras o por uso, digamos, por las construcciones informales, ¿no? Y esto afecta directamente a 2,5 kilómetros de la atarjea. La atarjea es una planta de tratamiento de agua potable. Entonces, la gran problemática que tiene esta planta, por ejemplo, es, wow, ¿qué hacemos frente a esta alta contaminación, ¿no? Que me produce también, digamos, mayor incremento de componentes químicos para al final obtener un agua limpia, ¿no? Saludable, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces,
se presenta una iniciativa como es el programa Guaycoloro Limpio, ¿no? Donde nuestro objetivo es directamente focalizado aquí a las industrias asentadas. Se hizo un inventario de 80 industrias, ¿no? Que están asentadas en ambas márgenes de la quebrada Guaycoloro, que es un afluente y que tiene un alto índice de contaminación, que llega finalmente al río Rímac y finalmente se desfoga en el mar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reducir la contaminación ambiental del Guaycoloro, en este caso, optimizando sus procesos industriales, reduciendo el consumo de recursos, utilizando componentes, en este caso, ecoamigables. Entonces, módulos de capacitación, ¿no? Asistencia técnica e implementación de estas medidas ecoeficientes. Siguiente, por favor. Otra solución frente a este arrojo de residuos sólidos y de la construcción es, primero, ¿no? Identificación de estos puntos críticos, ¿no? Y a su vez, planificar y concertar con las instituciones que tienen la competencia para realizar esta eliminación, ¿no? Pero a su vez también operativos que nos permitan sancionar a estos infractores que arrojan los residuos sólidos y de la construcción, ¿no? Aquí, lógicamente, actúan los gobiernos locales, está la Autoridad Nacional del Agua, están también las mismas empresas, ¿no? Las mismas empresas que tienen que formalizarse, o muchas dependiendo si están, que no se encuentren en faja marginal porque es una zona intangible. ¿Qué significa una zona intangible? Que está prohibido el uso para uso de vivienda, uso digamos, de comercio, etc., ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, una vez que hemos sacado a estas personas, ¿no? O hemos retirado los escombros, los residuos, ¿qué hacemos con la zona? Entonces, parques ribereños, ¿no? Dentro de ellas que nos permitan tener una defensa ribereña con implementación de áreas verdes, ciclovías, espacios deportivos, una formación de cultura ambiental, donde no solamente las empresas, en este caso los gobiernos también locales, sino también la misma comunidad forme parte, ¿no? De la solución. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros, ¿no? Yo invito a que nosotros desde casa, ¿no? Seamos parte también de la solución, ¿no? Y promovamos esta cultura ambiental, ¿no? De reciclaje, ¿no? De cuidado, ¿no? De los recursos hídricos y los otros recursos. Por ejemplo, uno de ellos, bañarnos por lo menos mínimo 5 minutos, ¿no? Utilicemos pilas recargables, ¿no? Usemos pocos ahorradores, ¿no? Compartamos nuestros autos, ¿no? Porque ahora el incremento del auto también, ¿no? Es un tema bastante crítico, ¿no? Usemos bicicletas, comencemos a usar, digamos, focos ahorradores, usemos termos para agua, llevemos bolsas de tela, ¿no? Por ejemplo, yo para ir a comprar pan uso mi bolsa de tela, de igual manera si voy al supermercado, ¿no? Separo mi basura, ¿no? Orgánico de lo inorgánico, ¿no? Mi computadora, claro, cuando no lo estoy usando lo pongo en versión, ¿no? Digamos, ahorrativo, ¿no? Inspiremos a otras personas, ¿no? A los compañeros, a la familia, ¿no? A unirse, ¿no? A unirse a este compromiso, ¿no? Con ello estamos haciendo algo como un granito de arena, estamos disminuyendo un árbol fecales, ¿no? Estamos minimizando, digamos, el tema eléctrico, estamos también minimizando el uso del agua, ¿no? Porque en las partes altas de la cuenca, ¿no? En las cabeceras de cuenca,
hay esa problemática, ¿no? La parte media y baja es distinta la problemática. Entonces, ahí vemos mucho la escasez del agua, ¿no? Y también estamos promoviendo la reducción, en el reciclaje de nuestros residuos sólidos. Bueno, gracias, Carmen, y a todos los presentes por esta invitación. Y bueno, si hay alguna pregunta, estoy con todo gusto a responder. Muchas gracias. Bueno, creo que si hay preguntas las pueden ir dejando en escritos, ¿no? En el chat. Y en todo caso también al final de la presentación de portafolio vamos a tener un tiempo para poder hablar un poco sobre esto, ¿no? Hacer preguntas, iniciar ya un diálogo. Ahora vamos a comenzar con la presentación de portafolio de Eva Valenzuela. Ella es fotógrafa del Centro de la Imagen en Perú y en su praxis fotográfica explora aspectos de la retórica de la imagen y sus posibilidades de representación, explorando la fotoinstalación, fotografía documental, paisaje y land art. Temas en su obra recurrentes son el clima y efectos del cambio climático, ecosistemas de montaña, mujeres y maternidad, y finalmente la fotografía y su representatividad. El día de hoy ella nos va a mostrar tanto su obra, la obra que ha presentado en esta exposición, la exposición virtual Fase Cero, ¿no? Que al comienzo ya hicimos el video recorrido, y luego también nos va a presentar un poco más acerca de su trabajo como artista, ¿no? Ya su portafolio, otros temas. A ver, ¿te parece, Eva, si yo comparto tu portafolio o prefieres hacerlo tú? Tengo una versión para esta exposición, entonces me preferiría en todo caso presentarla yo misma. Ya, perfecto. ¿Sí? Sí, claro. ¿Me dicen si se puede ver, por favor? Sí, ¿no? Sí, sí se ve, sí. Ya, acá. Bueno, buenas noches con todos, con todas. Como, bueno, Carmen había comentado un poco, yo me llamaba Valenzuela, soy de Huaraz, vivo también aquí y mi trabajo en realidad de fotografía es bastante diverso. Quería empezar comentando un poco el proyecto que he presentado para esta exposición y tengo una versión un poco más extendida y en la medida en que la voy comentando voy a ir pasando las fotos. A ver. Bueno, este tema o este proyecto se llama Historias del Agua y lo he empezado a desarrollar más o menos desde el 2016. Por cuestiones laborales yo terminé trabajando para una ONG que aquí en Ancash trabaja temas de conservación en ecosistemas de montaña. Y fue la primera vez que me aproximé a esa problemática, pero ya no desde mi punto de vista de ciudadana en Huaraz, sino moviéndome y conversando con otras personas que eran especialistas en el tema. Esta foto es de una lengua glaciar de un nevado aquí que se llama Contrahierbas. Las lenguas glaciares normalmente tienen esta constitución, están fragmentadas, ¿no? Son áreas frágiles. Pero lo que sucede ahora es que, por ejemplo, como en la foto se ve, son áreas que son ahora muchísimo más extensas que antes y el retroceso es mucho más rápido. Bueno, para este proyecto yo estuve en contacto con muchas personas que eran básicamente personas que se encontraban en comunidades campesinas cerca de estas áreas. Y bueno, lo que pude ver era también que dentro de este grupo de personas vulnerables en comunidades campesinas también
un subgrupo vulnerable eran las mujeres. Y en este sentido, bueno, simplemente me empecé a aproximar un poco a ellas, mitad por el trabajo, pero mitad también por mi propio interés. De lo que me di cuenta es de que hay mucha relación con un nivel de crisis que afecta más específicamente a ellas. Por ejemplo, ya que la gran mayoría de mujeres tienen a su cargo el trabajo doméstico, ¿no? El cuidado de los niños, el cuidado de la casa, la fluctuación o la transformación de los ciclos de agua y sobre todo el desorden de esos ciclos también implica más trabajo para ellas, aparte, ¿no? en su propia comunidad. Por ejemplo, se encargan del cuidado de los niños, tienen que cuidar a los animales, tienen que cuidar los huertos de las casas. A veces no hay suficiente agua para eso, o también ocurre que hay demasiada lluvia y se descontrola todo y hay mucho caos. Me acuerdo que en esta foto me interesa mucho porque era de un taller y me acuerdo que les preguntaron a los participantes que escribieran en una tarjetita qué era lo que ellos querían para su comunidad, para su pueblito. Y una persona escribió esto que decía, ¿no? Mi anhelo para mi barrio es tener agua de riego bien hecho y dejar bien operativo para el 2018. Es una cosa que está muy presente en realidad. Es una problemática que está y que afecta mucho más cotidianamente a las personas en comunidades campesinas, porque yo creo que su trabajo diario está mucho más relacionado al agua que, por ejemplo, la gente en la ciudad, ¿no? Y eso, bueno, eso lo sabemos todos. Entonces, fue en esa oportunidad en la que yo me di cuenta de que realmente el problema del cambio climático en general, como que hay una escala muy superior, pero en la medida en la que va descendiendo, se va haciendo un espectro mucho más amplio de gente que tiene muchas menos herramientas para hacer frente a estas situaciones. Y bueno, también han habido alternativas, ¿no? Quizás la exposición anterior me recordó un poco eso, ¿no? Que hay campañas de sensibilización, por ejemplo, en esta foto tienen su sistema de reciclaje, ¿no? De separar los residuos. Hay campañas de sensibilización y hay trabajo de parte del gobierno también de la preservación en la educación, pero también siento que hay un nivel mucho más cotidiano y ese nivel se trata a veces superficialmente, pienso, ¿no? Por ejemplo, también esta foto de esta señora que se llama Eugenia. Ella me contaba que en la comunidad donde vivía les habían dado sistemas para riego por goteo, con dispersores. El problema es que no había agua a veces, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Hay todavía muchísimo trabajo y de hecho hay también muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones gubernamentales, con cuestiones nacionales, con cuestiones locales, incluso globales, que afectan a comunidades específicamente en cosas muy específicas en sus vidas, pero al mismo tiempo también siento que hay una especie como de estrategia, que es una estrategia que está como a veces muy lejana de la gente en comunidades campesinas. Y bueno, ese tipo de cosas ocurren constantemente, ¿no? También dentro o durante ese proceso de trabajo también recuerdo que tuve que ir a un colegio y en ese colegio fue también donde yo me di con una problemática que no conocía bien, que es la migración que está relacionada a esto. Por ejemplo, si las chacras, si los lugares donde en las comunidades campesinas no pueden sostener producción, si no pueden sostenerse como un medio de vida, también como un medio de vida digna.
los chicos se van, ¿no? Y dentro del grupo de los chicos adolescentes que tienen la capacidad o que pueden irse, los que más se van son los chicos, los varones. Y ocurre que muchas chicas adolescentes también, bueno, pues pueden ser víctimas de violencia, también pueden ser víctimas de rezago, ¿no? No es tan importante hacer que ellas estudien, es mejor mandar a los chicos, es mejor que se vayan los varones. O cuando ellas se van, tienen una presión enorme por tener que responder a ese esfuerzo, ¿no? Bueno, hay muchos aspectos también relacionados a eso. Y bueno, esta foto de aquí de abajo es una de las que más me gusta. Me gustaría contar un poco el contexto. Cuando se realizaron esas capacitaciones para este grupo de mujeres, que era como un taller de efectos de cambio climático con enfoque de género, me acuerdo que fue una pareja bien joven y el esposo estaba cuidando a la hijita mientras la pareja estaba recibiendo la capacitación, ¿no? Y bueno, es algo no muy común, me parece, pero me dio como bastante esperanza en realidad ver eso, ¿no? Y bueno, finalmente otro de los aspectos que también incluyen esta problemática en Perú, pienso que en toda Latinoamérica, pero en Perú es una cuestión muy presente, es que el dinero público que se puede destinar a la mitigación del impacto de estos efectos de cambio climático, lamentablemente muchas veces ocurren casos de corrupción muy grandes, ¿no? Ancash es uno de los lugares en el Perú donde se percibe más dinero por concepto de canon minero, ¿no? Un canon minero es un impuesto que pagan las minas por tener operaciones extractivas en algunos lugares. Y ese dinero es un impuesto enorme, ¿no? Son millones de soles. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que mucho de ese dinero que se distribuye de acuerdo a la cantidad de población, que hay estrategias incluso para saber a dónde tiene que ir, y etcétera. Pero cuando llega, se emplea a veces en cosas tan... Por ejemplo, este pueblito se llama Yauya, no tienen agua potable, pero gastaron un montón de plata para construir una plaza de armas, ¿no? Y bueno, ese es un detalle de la plaza, ¿no? Con el tiempo se ha ido desvaneciendo un poco, pero por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Hay un problema, los problemas que vienen de estos efectos del cambio climático no se tratan también correctamente a nivel gubernamental. Y bueno, finalmente muchas personas tienen que verse obligadas a migrar. Generalmente se van, si tienen la posibilidad, se van a ciudades más grandes como Huaraz, o muchos también se van a Lima. Y ya tienen, yo pienso que eso tiene un impacto también en la vida de las personas a un nivel mucho más interior, porque viviendo, creciendo en el campo, estando en contacto con una realidad mucho menos agresiva que en Lima, me parece. Tienen que ir a estos otros lugares para poder tener trabajo, para poder sostener a sus familias. Y todo esto es efecto, y todo esto es consecuencia de que los ciclos de agua no son los mismos que antes. Ha añadido a problemas de corrupción, ha añadido problemas de educación. Entonces, es un tema muy grande también. Bueno, y finalmente una de las cosas que me gustaría mencionar es que a lo largo de este proceso de ir documentando, yo siento que como que me quitaba mucha esperanza, ¿no? Como ver todo esto, todo este caos, ver todas estas situaciones terriblemente injustas, y etcétera. Pero también me di cuenta de que hay mucha voluntad también en las personas mismas, ¿no? Mucha voluntad de querer no solo salir adelante, sino que de querer entender realmente cómo poder cambiar esa situación, ¿no?
Y eso me parece súper valioso, ¿no? Porque yo creo que hay un estigma y una especie de conducta muy, una conducta del pobre campesino, del que no sabe, cuando en realidad no tiene nada que ver eso, ¿no? O sea, siento que que hay una cuestión muy profunda y muy consciente de las personas que viven en las comunidades campesinas, de lo que de la voluntad que tienen de que esta situación cambie, ¿no? Y creo que sería ideal que sean como mucho más escuchados en general, ¿no? Y bueno, para finalizar un poco este proyecto, esta es una foto que quería compartir, que también está en el recorrido virtual, de esa familia que son una pareja de esposos que un huaico, que es más bien como es un deslizamiento de tierra que se produce por lluvias muy fuertes a veces. Se llevó una parte de su casa, que vivían ellos en un anexo, y se mudaron a un pueblito un poco más grande, un poco más como moderno, y que estaba un poco más en un centro, ¿no? Que ya no estaba tanto en las alturas. Me acuerdo que yo les preguntaba, cómo se sentían de tener que haber dejado su casa, ¿no? Y siendo también personas un poco más mayores y tal. Y ellos estaban como que sí sabían que era una cuestión muy problemática, se sentían también muy perturbados con eso, pero al mismo tiempo también era como, bueno, simplemente tenemos que seguir. Y eso como que me dimensionó un poco también a mí misma, como, claro, yo me estoy preocupando por cosas así de mi vida cuando pasa esto también, ¿no? Y creo que esa es una dimensión en la que me gustaría reflexionar, ¿no? Y por eso también coloqué esta foto para el recorrido. Bueno, este es un texto que quizás no valga la pena mucho comentar ahora, que resume un poco lo que les he contado. Si desean, puedo hacerles llegar también este portafolio o este libro electrónico, si están interesados en leerlo. Y bueno, y otro proyecto que quería comentar en el contexto, en el marco de esta exposición, es un proyecto que me interesa en general, el tema de la maternidad. Yo no tengo hijos, soy hija, pero no tengo hijos y me interesa mucho, o sea, contrastar mi propia percepción de la maternidad con historias o con cosas que me cuentan mis amigas que ya son madres. Y bueno, esto empezó como una especie de tarea académica cuando estaba yo estudiando, pero se ha ido extendiendo y extendiendo. Y bueno, es un trabajo en proceso. Esta es una amiga mía que pudo tener un bebé después de intentarlo por mucho tiempo, ¿no? Y yo, quizás es una cosa como muy, quizás mi percepción todavía es una percepción muy inicial de lo que realmente representa la maternidad, precisamente por mi posición un poco lejana a ella, ¿no? Pero esta es más o menos mi aproximación. Ella me contó que sintió que le habían robado un poco la experiencia del parto con la cesárea y que fue también un poco como violencia medio, sí, violencia obstétrica, ¿no? De medio asustarla a un nivel en el que dijo, ya hagan lo que tengan que hacer. Y bueno, al final nació su pequeño, ¿no? Ese es su primer hijo, ahora esta amiga tiene 3, de lo que pensaba que quizás no podía tener ninguno, ahora tiene 3 niños y ese es el primero. Después de esta siguiente historia es de una amiga que se llama Irma, que conocí también cuando estaba estudiando y es lamentablemente uno de los casos comunes de mujeres que asumen la maternidad solas, ¿no? Y ella vivía y trabajaba en una fábrica muy chiquita de ropa, es una fábrica así medio clandestina, y le habían dado un cuartito ahí, que es ese cuartito, y en ese cuarto vivía con su hijito que se llama Goenka.
Y así, eso es tal cual lo que tenían. Em, y también me pareció como una historia tan, lamentablemente tan común y al mismo tiempo también tan, una chica así súper joven, como decidiendo muy claramente tener, empezar una familia. Eh, ella con su hijito. Esta es unas fotos que hice de mi sobrina, eh, sí, sobrina, con la tía. Y bueno, es también una historia un poco, bueno, no sé si tan común. Este familiar mío se llama Hilda, su mamá, y ella tuvo a su hija, pero ya como muy cerca de los quizás 40 años o quizás, sí, como a los 40 y tantos. Y era como, esta niña era como todo literalmente en esa familia, ¿no? Cambió totalmente la dinámica de la familia. Y esta cuestión que a mí siempre me gusta tanto ver en realidad, ¿no? De las mamás em, como tan entregadas a los hijos, ¿no? No es una generalización, hay casos y todo, ¿no? Pero ese como desprendimiento del ser uno y convertirse en madre a mí me fascina, en verdad. Em, y bueno, aquí también una amiga que justo en ese tiempo se estaba separando de su pareja, pero tenían dos niños pequeños, ¿no? Em, y también como otra historia totalmente distinta, ¿no? Ya no responde tampoco, por ejemplo, un abandono, sino realmente es más como una decisión de frenar una relación tóxica potencialmente muy difícil. Entonces, también es otra historia. Em, y bueno, esta señora que tuvo como 7 hijos ya, pero para el tiempo en el que yo la conocí, pues ninguno vivía con ellas y ella decía como, bueno, los hijos se tienen que ir y yo, este es mi tiempo del mío, de mis cosas, y estaba ahí toda arreglada para una fiesta. Y también me pareció bacán como que hay diferentes umbrales, ¿no? De esa relación. Em, y también esta amiga que es una amiga que también vive aquí en Huaraz, esta es una amiga que es partera y ella me contó que todos sus hijos los tuvo en casa con ayuda de su esposo. Em, y en ese tiempo que fui yo a hacer las fotos, bueno, la conozco desde mucho más tiempo, pero los niños eran muy, muy pequeñitos, ¿no? Y ella me decía como que al inicio con el primer hijo estás como que recontra asustada de que le da un vientecito, se da un golpecito, le pasa algo y como que vas, a medida que vas que van creciendo los niños o que empiezas a tener otros de pronto, te das cuenta de que realmente son tan autónomos que ya los dejas como solos y más tranquilos. Y y en ese tiempo, ese niño ahora me parece que tiene 5 años, pero aquella vez que fui a tomarle las fotos, el niño tenía como 2 meses, 3 meses, estaba bien pequeño. Y yo, bueno, en la última oportunidad que he agarrado un poco este tema, ha sido he tomado fotos en un barrio aquí en Huaraz que se llama Chancayán y eran para un proyecto de hacer fotos de las mamás de ahí, ¿no? Fue algo mucho más rápido. Quizás no pude vincularme tan profundamente con algunas historias, pero aquí hay algunos retratos de aquella vez, ¿no? Que también me gustan mucho con esta cosa de la mamá y cómo, cómo cambia una persona totalmente a partir de la maternidad, eh, que ese tema es el que finalmente me interesa mucho. Este tipo de cosas. Bueno, y esta es una foto que hice yo de mi mamá, porque tuve yo una hermana que falleció cuando era muy pequeña y que casualmente también se llamaba Eva, como yo. Entonces,
también le tomé una foto a mi mamá y también creo que ese es otro aspecto que también del que no se habla mucho de la pérdida también de los hijos, ¿no? Y bueno, es algo que todavía estoy como en proceso con mi propia familia, pero ese tema también me interesa, ¿no? Porque es un aspecto de, puede no haber un hijo, puede fallecer un hijo, pero siempre lo que me dijo mi mamá, ¿no? Una no deja ser madre de ese hijo que aunque ya no esté. Y bueno, eso creo que sería todo lo que puedo compartir. Gracias. Y Eva, bueno, ahora vamos a pasar con Violeta. Violeta Paus es diseñadora de imagen y sonido de la UBA, Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Magíster en Artes Visuales de la PUC, Chile. En el 2019, su film City Plaza Hotel eh, en Francia, que dura 14 minutos, se estrenó en Clermont-Ferrand. Eh, y luego Siluetas de Agua, hecho en Chile, ¿no? Que dura 30 minutos, 2020. Tuvo su premier en Doc Leipzig y ha participado en varios festivales alrededor del mundo. Ella el día de hoy nos va a mostrar su video documental Siluetas de Agua y también nos va a hablar de su trabajo. Violeta. Hola, Carmen, hola a todos, gracias por la invitación. No sé si partimos hablando de siluetas de agua antes de la presentación, un ratito, ¿sí? Perfecto. Porque después de presentarla ahora vamos a tener un ratito para conversar, ¿no? Sí, claro. Claro que Ya, sí. entonces solo hago una mini introducción para que la puedan ver. Siluetas de agua se filmó en Chile entre el 2018 y el 2019, fue una investigación donde participaron muchas personas, fue interdisciplinario, al inicio sobre todo el tema de la investigación, con abogados medioambientalistas, ingenieros en recursos hídricos, porque era importante al abordar este tema darse cuenta como de cuál era la esencia de lo que estaba pasando en el país con los problemas hídricos. Cuando empecé a ir a los territorios, que fueron como los fuimos identificando, o sea, toda la película pasa en 3 territorios distintos, uno por el tema de basura, uno por el tema de industria y el otro por el tema de monocultivo, que hace que haya mucha sequía. Estos 3 temas se podrían mostrar en cualquier parte de Latinoamérica, yo creo por lo menos, y en Chile en muchas regiones también se podría presentar. Tomamos estas regiones porque estaban, no en Santiago mismo, para no hacerlo tan centralizado, pero lo hicimos en la 5ª región, en la región de Valparaíso. Muy resumidamente, este trabajo, a medida que avanzaba mi investigación, me di cuenta que tenía que ser desde una perspectiva ecofeminista, que fue como el término más cercano que pude acuñar para poder abarcar el tema, porque cuando llegaba a los territorios me daba cuenta que eran siempre las mujeres al final las que estaban más afectadas, como también lo dijo Eva anteriormente. Había una relación directa entre agua, conflicto medioambiental, pobreza, mujeres. Entonces, y oportunidades. Entonces, claramente las 3 protagonistas se volvieron mujeres y, y yo creo que, bueno, podemos verlo y después podemos hablar un poquito más del trabajo, de la trayectoria también, porque antes venía trabajando con femicidios impunes para llegar a este proyecto. Y lo que buscamos como a nivel artístico del proyecto es que cada imagen es como un cuadro en movimiento. Entonces van a ver que la composición fue muy, muy importante. Trabajamos con una directora de foto por mucho tiempo. Íbamos a los lugares, yo primero partía sola por varios días, encontraba a la protagonista y todo, después llegábamos con la directora de foto y trabajábamos ahí la imagen, como filmamos todo en vertical también. Y la idea era hacer una videoinstalación que se convirtió en un híbrido finalmente, que era como cuadros, pero al final se convirtió como también en una especie de documental que se puede ver así como la van a ver hoy,
que es más masivo también y más posible de ver digitalmente con la pandemia. Bueno, y la película me la han pedido en muchos lugares porque como trabaja 3 temas hídricos desde distintas perspectivas, no sé, hace poco estuvo, por ejemplo, con los recicladores, también en la sexta región. Antes había estado con el tema de la zona de sacrificio, que acá se le dice a los lugares donde se meten muchas industrias y terminan colapsando los territorios. Entonces, nada, es como bien versátil porque trabaja los 3 temas en la esencia. Espero que les guste la obra, ahora los dejo que la vean y que después la podamos comentar también. Bueno, va a durar media hora, así que nos vemos en media hora para conversar. Deseas ir interviniendo en algunas partes, puedes hacerlo, Violeta, tú me avisas, como tú prefieras. Y bueno, voy a ir comentando un poco para hacerle un poco distinto esta vez a la otra, a la anterior. Pero sí, la pantalla de la izquierda, la señora de gorro blanco, es en Valparaíso y ella es una recolectora de basura. La del medio es en Petorca, que es el lugar donde hay mucho monocultivo por paltos y ya no queda agua, aparte sumada a la escasez hídrica. Y la tercera es en Puchuncaví, que hay muchas industrias, hay como 30 industrias que rodean una bahía. Lo que contaba Jenny, yo creo que es interesante porque cuando decía que había que cuidar el agua y proteger como al gastar y todo, lavarse, sacar los enchufes. El mayor problema al final, es verdad que nosotros podemos contribuir, pero el mayor problema, el 80% del agua la utilizan las industrias, sobre todo las mineras. Entonces también hay como un conflicto que es macro conflicto que tenemos como que ver en perspectiva para poder también luchar contra eso. Carmen, ¿estás por ahí? Estamos aquí. Eh, ¿Te parece si prefieres que yo comparta el portafolio o prefieres tú compartirlo? No, compártelo tú, porfa. Ya, de acuerdo. Te lo agradezco. Que no sé dónde está. Ok. A ver. Compartir pantalla. ¿Dónde estamos? En esta parte son datos personales. Y ya, ¿te parece comenzar aquí o prefieres que baje un poco más? No, puedes bajar un poquito más. Si quieres. No sé
Si hablamos de siluetas de agua, es cortito igual el portafolio, para que no terminemos tan tarde. Claro, tú me vas guiando. Ya, bueno, espero que les haya gustado la obra, que hayan podido como ver el proceso. También no sé si vieron el sonido, que cada imagen tiene todos los sonidos de cada textura, que eso también es un trabajo que se hace en postproducción. También tiene el sonido que lo hizo Stephanie Sibalt, que hizo la música, que, que también tenía esta idea como de generar envolverte en este espacio para llegar como a una sensación corporal diferente con lo que estábamos viendo. Hay muchas, cuando hablamos como de los conflictos hídricos en Chile por lo menos, que es como el lugar que conozco, podemos hablarlo, tomarlo desde muchas variables, ¿no? Bueno, está el recurso de fotografía, también uno puede hacer entrevistas a los medioambientalistas que están siempre, a los voceros, o desde el área más técnica, o desde el área más, como Jenny en la parte más como especialista en ingeniería hídrica, ¿no? Y bueno, y nosotros en este trabajo, yo sobre todo como ahí tenía esta necesidad de hacerlo desde el arte, porque una vez me preguntaron por qué hacía esto, y porque van a ver, vamos a repasar un poquito otros trabajos. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Y es en realidad porque a mí me da mucha rabia todo lo que está pasando. Pasa en Chile, pasa en América Latina en general. El tema del extractivismo, el tema de la desigualdad, la injusticia. Y como mi forma de manejar esa rabia y transformarla es a través del arte. Pero todo surge desde ahí, como si no estaría muy amargada porque no puedo creer que como humanidad tengamos esta lógica de que vemos gente que no tiene agua para tomar o que están viviendo contaminados. O seguimos como también, yo misma también súper inconsecuente, pero seguimos comprando productos como botando basura y botando basura. Entonces, como cuál es ese equilibrio para poder como existir en este mundo, ¿no? Siendo como, no sé, personas conscientes, pero no volvernos locas tampoco en el intento de cuidar un poco nuestro entorno. De hecho, me estaba acordando una cosita antes que, bueno, la próxima semana acá en Chile son las elecciones presidenciales y tenemos un candidato de extrema derecha que está a punto de ganar y que él cree que no cree en el cambio climático ni en los conflictos medioambientales, tipo Bolsonaro, una cosa así. Es de la misma escuela, como el mismo estilo. Y también había una entrevista hace poco que decía que cómo estábamos desperdiciando los ríos, eh, tirándolos al mar. Entonces que había que empezar a ocupar toda esa agua porque Chile está en una escasez muy grande en todo el país. Entonces era como, ¿cómo no entienden que los ríos tienen también como un sistema, que necesitan llegar al mar, como que hay todo un proceso natural, que estamos como totalmente alejados de estas lógicas, entonces estamos haciendo cualquier cosa. Y estamos tratando de pensar cómo mejorar un poquito, pero también vemos que lo que nosotros podemos hacer como individualmente es muy poco. O sea, sí podemos cuidar un poco más el agua, pero en realidad lo que decía antes, o sea, las mineras en Chile por lo menos ocupan el 80% del agua, contaminan las industrias, una aberración. Entonces, si no ponemos como límites ciudadanos a ese tipo de situaciones, sobre todo que son multinacionales extranjeras que vienen y se instalan, pero supongo que es la misma situación, como qué vamos a hacer con eso. Esa es la pregunta, como que tenemos que tener como cuidados sociales para protegernos de estas situaciones. Y lo que he podido ver, que cuando Eva también en un momento decía que le da mucha desesperanza lo que había visto, a mí también me da mucha desesperanza, pero también, claro, he visto como las reuniones de las personas y la unión grupal en territorios funciona y han logrado parar megaproyectos, hidroeléctricas, termoeléctricas, carbón, o sea, todo lo imaginable, las minerías. Cuesta mucho porque son grandes poderes, pero unidos las personas pueden como detenerlo. Bueno, entonces Siluetas de Agua es un poco esta obra, que fue la última que creé. Si quieres podemos ir bajando, voy a repasar rápidamente el portafolio. Ahí estaba instalada en vivo, esa fue justo antes de la pandemia. Vamos bajando nomás.
City Plaza Hotel es un documental que filmamos en Grecia, el 2017, sobre los caminos de refugiados desde Medio Oriente, tipo Afganistán, Pakistán, Kurdistán, etcétera, hacia Europa. Yo en ese momento vivía en Francia, entonces estaba más relacionada con estos temas. Y la protagonista es una niña afgana que está volviéndose mujer en esta ruta de migración. Entonces la filmamos como en su vida en Grecia, cuando están como en un no lugar, como esperando llegar a Europa, pero están ahí bloqueados en Grecia, y ella como viviendo en esta pieza, súper hacinadas toda la familia. Fue súper como importante para mí hacerlo, además ahí trabajé con una gran amiga que aprendí mucho de ella. Esta fue una película hecha en Francia, estuvo en Berlinale, y en Clermont-Ferrand, que es un festival bien importante de cortometraje ahí en Francia. Antes de eso, siguiente, el 2018, cuando llegué, volví a vivir a Chile, yo volví a Chile, yo vivía en Francia y volví para hacer un proyecto que ganamos con el Fondo Nacional de las Artes Chilenas sobre femicidios impunes en América Latina. Entonces, era más que una película, era un recorrido, donde pueden ver ahí todos los tejidos que hay. Eso lo fuimos trabajando todos los miércoles con mujeres víctimas de violencia. Entonces nos juntábamos a tejer y a escuchar qué es lo que estaban viviendo, cómo eran las situaciones. Teníamos ahí también como una especialista, una investigadora muy, muy buena, Marisa Farías, que era como especialista en temas de femicidio, entonces también guiaba mucho las conversaciones. Y eso había que traducirlo también en una obra como de arte, ¿no? Pero también de arte social, que estaba como más enfocado a la colectividad, al trabajo en grupo. Yo ese lo dirigí y por eso me vine, pero también trabajamos entre un equipo muy grande, o sea, había las diseñadoras de escenografía, habían dos, estaba la productora también aportando con muchas ideas. Mira, más abajo creo que hay más imágenes de este proyecto. Sí. Aquí habían unos audífonos que uno se podía poner también para escuchar los relatos de las madres o de los esposos de las mujeres asesinadas, víctimas de violencia. Tomamos relatos de Bolivia, de Chile, de Argentina y de otro país más de América Latina, pero no me acuerdo en este momento, que los pusimos ahí para que cada uno pudiera escuchar los relatos que contaban cómo habían sido asesinadas. Esa fue una decisión también para no invadir todo el espacio porque era muy fuerte, entonces como si uno quería podía escucharlo. Pero uno entraba por este túnel que era como entrar por aquí, la de más arriba a la izquierda, a la derecha, es un túnel, entonces como entrar como esta idea como de un cuerpo muerto. Después había una pantalla que era como con telas semitransparentes, que eso yo lo conocí en Europa cuando vi a Bill Viola, que me volvió loca, que tenía este sistema de telas semitransparentes, entonces uno proyectaba y se ve como un fantasmagórico de la imagen atrás. Entonces era esta mujer envolviéndose también en estos hilos y desenvolviéndose en estos hilos, como una alusión también, una metáfora de la muerte. Y alrededor dos pantallas que también hacían alegoría como, ahí se pueden ver más abajo, como a la violencia, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve como una piel con un moretón gigante, todo como en un zoom súper grande, filmado. Después había una analogía con las lavas del volcán también, como decían me acuerdo que tenía un amigo geógrafo que me contaba que una de las formas de volver a fertilizar la tierra, la mejor forma es la meteorización primero, pero después era la lava de los volcanes. Entonces que todos los cuerpos se absorben y después de miles de años sale por los volcanes y la tierra vuelve a estar fértil. Entonces era como también el proceso de transformación y que no estamos muertas y etcétera. Y había muchos susurros también en la sala. La siguiente, porfa. Claro, estos tres trabajos que vimos después, como que han sido mis últimos trabajos, que era femicidio, migraciones y conflictos de agua, yo creo que ahí he ido encontrando como mi necesidad de artista, de poder ir hablando de los temas que me afectan. El 2015 yo ahí todavía no tenía quizás tanta
una línea editorial tan clara como de los conflictos duros que me llegan. Hicimos con una amiga que era bailarina, hicimos una instalación en Francia, cuando vivía allá, en un bosque. Y era una locura, un proyecto delirante y conseguimos financiamiento, fue increíble. Que era que ella bailaba en el bosque, yo la filmaba en vivo y poníamos unas pantallas también en semitransparencia, donde yo la filmaba en directo. Entonces había una amplitud y una, como la visión desde el cine y desde la danza. Y a ver, hay más imágenes creo abajo. Sí, esta instalación, que era en un bosque, tenía también esta idea como de ser un parásito, donde nos poníamos con puras cables de acero y cositas que se enganchan, que no me acuerdo el nombre en francés, serre cable, pero no me acuerdo cómo se llaman los... Bueno, para enganchar los cables de acero. Y, y la idea era después de cada función, sacar, como después de, no sé, 3 días de función, sacar todo y dejarlo como si nunca hubiéramos estado ahí, como tratar de ser lo menos intervencionistas posible. Y el proyecto era, claro, habían 2 pantallas, una que reflejaba directamente lo que estaba bailando la bailarina, y arriba de los árboles, como todo, teníamos una narrativa, y también había una pantalla que tenía unas lechuzas, después ella desaparecía y aparecía la pantalla chiquitita, había como un juego ahí también, donde la idea era que el espectador que fuera a verla tuviera una sensación inmersiva en el bosque, que pudiera como vivir también los miedos, porque era de noche, entonces había una sensación como de cómo llegamos hasta ahí, ¿no? Llevábamos, habían dos personas más que llevaban a todos los participantes con unas cuerdas, le hacían una inmersión también antes de llegar a ver esto. Y a mí me pasaba eso el 2015, que yo decía, me encanta el proyecto, es muy lindo el bosque, yo amo la naturaleza mucho, pero decía, ¿y por qué? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿A quién vamos? ¿A quién le estamos mostrando esto? Como que me faltaba un contenido más profundo todavía. Que para mi amiga me dice, Violeta, no entiendo lo que estás diciendo, porque estamos hablando de la naturaleza, del bosque. De hecho, cuando entré a estudiar artes visuales, como a mi profe guía, el proyecto que más le gustaba era este del bosque. Y decía, sí, pero le falta algo, le falta como algo social quizá. Como le faltaba para mí como un alma más crítica. Pero era muy bonito, era muy, como para mí fue un aprendizaje muy grande también salirme del computador. Fue mi primera instalación grande, entonces poder como ir a trabajar al bosque, como editar desde el bosque, era muy increíble este proyecto. Más abajo, por favor. Em, bueno, y esta fue la primera película que, que edité, un largometraje que filmé, que la hicimos en Perú, de hecho. Yo estudié en Argentina cine, en Buenos Aires. Yo viví 7 años allá. Y me acuerdo que el último año, cuando estábamos haciendo como la tesis, teníamos que plantear qué queríamos hacer. Y dije, no, yo quiero hacer un largo y queremos hacerlo en Perú. Y convencí a todo el mundo que nos fuéramos a Perú a filmar. Y los profes decían, pero ¿por qué a Perú si ya como está ahí en Argentina, como es necesario como irse a otro país como a filmar? Y era como, sí, por supuesto, porque éramos un grupo de amigas que era una argentina, una boliviana y yo chilena, y la idea era como ir a conocer este cuarto país, las tres como de distintas culturas y como acercarnos un poco a este lugar. Y es una película como lindo, teníamos 25 años cuando la filmamos y, y conocimos como a los bebedores de chicha ahí en Cusco, queríamos tomar ayahuasca primero y nos dimos cuenta que era súper turístico, como que no estábamos en la sintonía de la ayahuasca claramente, y en cambio empezamos a conocer a los bebedores de chicha, a los paisanos que trabajaban la tierra y a las mamachas que hacían la chicha, y fue como, obvio que nuestra película tiene que ser eso. Mandamos un mail a la universidad diciendo, bueno, cambiamos el proyecto, ahora se trata sobre bebedores de chicha. Y, y fue lo mejor que hicimos, porque nos pasamos 2 meses en Perú, como en Pisac, después hacia San Salvador, como hacia adentro, como borrachas tomando chicha un montón y conociendo un poco la cultura peruana desde ahí, desde la chichería. Entonces también estaba esta amiga boliviana que contaba que cuando chica había tomado chicha, entonces ella no la hacía vomitar como a mí, que yo al inicio, en las primeras 2 semanas, no paré de vomitar porque me caía como pesado. Pero nada, fue una experiencia muy linda. Ahora lo miro como un trabajo más joven, pero
pero creo que fue como también los pies que me dieron para poder seguir haciendo otras películas. Estuve en el Festival de Mar del Plata, así que fue muy, muy lindo. Y solo para terminar, ese creo que es la última imagen, ¿no? Sí. Que me dio risa que Eva está trabajando, que trabaja con maternidad, porque yo ahora estoy haciendo un nuevo proyecto sobre la idea de maternar también. Eh, como que creo que el agua te lleva a la maternidad o viceversa, no sé. Porque claro, una tiene más de 30 años y socialmente te cuestionan, como, o una misma se cuestiona ser mamá o no ser mamá, por qué ser mamá, etcétera. Así que llevo un año trabajando también en eso, en las distintas formas que hay de maternar. Todavía no sé si va a ser una instalación, una película, pero hemos estado filmando varias cositas respecto a eso. Así que nada, pues divertido también tener esa unión ahí con las otras integrantes y participantes del conversatorio. Eso. De hecho, creo que es una de las cosas que ha pasado mucho en esta exposición, ¿no? La mayoría de personas, por lo menos de dos en dos, tienen muchas, muchas, muchas cosas o una temática muy en común. Impresionante, sí. Bueno, por ahí que puede salir algo, ¿no? Que- Y bueno, ahora voy a dejar de compartir pantalla. Y quería saber si alguien tiene algunas preguntas al respecto, según de lo que ha conversado tanto Eva como Violeta como Jenny, ¿no? Jenny que nos explicó y que tiene como que las bases como para poder explicarnos algo teórico si es que no lo pudiésemos entender, ¿no? O si tenemos curiosidades también acerca de cómo va nuestro proceso ya, digamos, personal con respecto al cuidado del agua, ¿no? Les dejo la pauta. Y también, por supuesto, también pueden hacer preguntas acerca de los procesos creativos tanto de Eva como de Violeta. Sí, ¿me escuchan? Disculpa. Sí, perfectamente. Sí, se te escucha. Bueno, agradecer primero los Y te temas escuchamos. súper interesantes. Bueno, me quedo con algo que dijo Violeta Pau sobre el tema de que a veces uno dentro de la producción artística va encontrando un camino diferente, ¿no? Al que a veces originalmente se ha planteado. Y eso es lo bonito de conocer, de sumergirse en lugares nuevos, ¿no? Me gusta el tema de cómo existe un interés social por parte del artista, ¿no? Repotencia la obra, ¿no? Justo hace un momento estaba revisando a partir de lo que estaban conversando sobre el tema de la problemática del agua y bueno, en sí, el problema del agua es algo que hemos estado desde tiempos antes de la llegada de los españoles, igual se padecía el tema en las culturas, por ejemplo, los chimú, ¿no? Tenían hay bastante registro de sus obras en función al tema del problema del agua, ¿no? Incluso realizaban sacrificios humanos. Entonces, bueno, haciendo un poco de, de recordatorio, ¿no? De lo que he podido estar revisando, creo que es un tema más de uso, ¿no? Cómo nosotros hemos perdido un poco el tema, uno, la empatía con el lugar. Hemos perdido el tema de memoria porque en muchas etapas de nuestra historia, nuestros antepasados como que de alguna manera sentían y entendían el lugar de una manera muy diferente como nosotros lo entendemos actualmente, ¿no? Y como que existe esa necesidad de buscar un poco en esa historia perdida, en esa memoria perdida, de cómo podemos ser mucho más sinceros con nuestro mundo, con el otro, ¿no? Con el lugar. Entonces, interesante los temas desarrollados. Y bueno, quisiera un poco que me des opinión, ¿no? Sobre el tema de cómo el hecho de retomar el tema de la memoria nos pueda permitir a nosotros replantear y reformular en la medida que se pueda nuevos cambios, ¿no? Nuevos cambios, nuevos enfoques
que nos permitan un poco aliviar todo este problema que cada vez nos va consumiendo, ¿no? Nos va consumiendo de a pocos, ¿no? ¿La pregunta para quién? Para las dos expositoras, ¿no? Para Violeta, que mencionó un poco el tema del problema del agua, ¿no? Que me pareció muy interesante, ¿no? Yo creo que me parece que Eva puede responder mejor esta respuesta porque ella trabajó, habló mucho más de memoria que yo la vez pasada, si no me equivoco. Bueno, creo que hay muchos, creo que entre el trabajo de Violeta y el mío hay varios puntos en común, definitivamente, ¿no? Nuestra aproximación a la problemática del agua, de pronto al inicio era como una cosa muy global. Hay un problema del clima, ¿no? Y en la medida en la que hemos ido decantando esa problemática, hemos ido encontrando como personajes muy específicos, de dos formas completamente distintas, ¿no? Ella a partir de su propia exploración para una obra de arte, y yo a partir literal de un trabajo, y es que en verdad estas cosas ocurren en cualquier contexto. Ahora, con respecto al comentario, ¿no? Claro que pienso pienso que en general lo que sostiene la vida en efecto es el agua, ¿no? Nuestra relación con el agua. Mencionabas también algunos ejemplos de culturas antiguas peruanas, de pronto quizás para algunos que no conozcan mucho, hay una cultura llamada Chimú en la costa norte del Perú, que, que tienen todavía, donde existen muchos vestigios de su relación con las lluvias, con los fenómenos meteorológicos, como el Niño, y cómo ellos asociaron eso a una lectura sobrenatural, por ejemplo, ¿no? Y, y cómo eso ahora llega a ser lo que es ahora, este tiempo, ¿no? Que nuestra relación con el agua es una relación en la que nos sostenemos en ella, pero que no, quizás no podemos llegar a entender completamente todo lo que implica, ¿no? Eh, Me pongo a mí misma de ejemplo. Antes de hacer este proyecto, yo no tenía ni idea de que había una problemática de migración tan grande, relacionada directamente con que el agua no es lo que era antes, ¿no? En las chacras, etcétera. No tenía ni idea de que las mujeres tenían que asumir el doble de trabajo doméstico precisamente por problemas relacionados al agua. Y creo que la memoria en general colectiva no es tanto, o bueno, puede ser una mirada como al pasado, como para entender cómo nuestra relación ha sido con la naturaleza, pero sobre todo es una posición de ahora, ¿no? Y en ese sentido también coincido mucho con lo que decía Violeta, ¿no? O sea, de pronto uno hace una obra con una mirada de voy a posicionarla en este lugar y va a tener este contenido y tal, pero lo que te genera o de donde sale es también de ese sentido de hacer algo frente a la injusticia y frente sobre todo a una desigualdad tan enorme, ¿no? Em, También mencionaste, si no me equivoco, Andrés, un poco esto de que del problema, ¿no? De lo que ahora es el problema. Y bueno, yo personalmente pienso que este es un problema que se ha arrastrado durante mucho tiempo, pero que sinceramente siento que este punto de nuestra historia como humanidad es un punto así de inflexión total, como que de acá en adelante va a ser otra cosa, ¿no? Por todo lo mismo que está pasando en el clima y por todo lo mismo que tenemos ahora como información y el nivel de lazo y de globalización que hay, ¿no? Entonces, creo que reflexionar desde lo más individual, como lo que mencionaba también Jenny, ¿no? Como estas cosas que parecen chiquititas,
de cuidar el agua, no sé, de llevar tu propia bolsa en lugar de consumir más plástico y etcétera, pero al mismo tiempo también tener una posición informada y política y sobre todo una posición literal de decisión, ¿no? Y creo que esas son cosas que pueden contribuir al mejoramiento de nuestra vida, en comunidad, a nivel personal, y también imaginarnos que somos como una muy pequeña parte de un mundo enorme, pero que sin esas pequeñas partes que somos nosotros, ese mundo tampoco no se constituiría. Entonces hay una serie de relaciones, ¿no? Y bueno, no sé, quizás Violeta quiera decir algo más, y creo que ya dijimos. Sí, bueno, creo que está bien. Solo agregar que el tema de la memoria es súper importante, como podríamos hablar toda la noche del tema de memoria en realidad, que es la memoria y los procesos. Pero sí, si podemos como conectarnos con lo que fuimos antes y lo que estamos tratando como de hacer ahora para el futuro, quizás podemos como conseguir algún cambio, ¿no? Algo así. Eso. Sí, tenía una pregunta, bueno, no sé si me la podrán responder, la verdad, pero más va para Jenny, que si sabía nuestra posición, o sea, nosotros estamos en Perú, ¿no? Jenny y yo estamos en Perú y quería saber si sabe acerca de nuestra posición en cuanto al cuidado del agua y las medidas que se han tomado acá con respecto a otros países de Latinoamérica, ¿no? Que qué tan bien o qué tan mal estamos posicionados en cuanto a eso. Sí. Eh, a nivel mundial, Perú ocupa el 8º lugar, fíjense, en lo que es eh, la reserva de agua mundial. Pero qué contradictorio, ¿no? Qué contradictorio que exista, que esta gran reserva que tenemos como Perú no sea, digamos, distribuida equitativamente, ¿no? ¿Por qué? Hay 3 razones. La primera es el tema, digamos, de la geografía, ¿no? De la fisiografía, ¿no? Eh, la distribución del agua, ¿no? No es equitativa justamente porque vivimos en diferentes altitudes, por decirlo así, ¿no? Una cuenca está conformado por la parte alta, que es la cabecera de cuenca, parte media y la parte baja. Entonces, partiendo de ahí hay diferentes realidades, ¿no? De la parte geográfica, ¿no? Desde ahí, del ciclo hidrológico del agua. El punto número 2 es que existe un conflicto de intereses por el uso del agua. No hay una distribución equitativa. El uso doméstico, el uso agrícola, el uso recreativo, el uso minero, energético, de transportes y así. Y el tercer punto es, y lo diría más grave todavía, es el tema político, ¿no? Es importante para que una política sea eficiente, ¿no? Y efectiva, una correcta gestión del agua, tiene que partir de la cabeza. Y cuando hablo de la cabeza, es la decisión que toma, sea a nivel local, ¿no? Sea a nivel de un gobierno local, que sería el alcalde, sea a nivel regional, que sería el gobernador regional, o sea,
a nivel nacional, que sería el presidente, ¿no? Entonces, partiendo de nuestros representantes, ¿no? Donde haya realmente una implementación efectiva de una política, porque existe una política ambiental, que es la política 33 a nivel de Perú, pero está en el papel, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Nos falta implementar esa política. Y es por eso que ahora nosotros vemos, ¿no? Vemos estas deficiencias. Y que pues yo felicito a Violeta, a Eva, porque realmente se presenta, ¿no? Nos hace reflexionar cómo es que estamos en cuanto a la contaminación, en cuanto a la escasez y la problemática social que hay en los diferentes países, no solo de Latinoamérica, sino a nivel de Europa también, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en Francia, en Alemania, donde ellos se tardaron más de 50 años en la recuperación de un río, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos con la Ley de Recursos Hídricos, la 29338, 2009, ¿no? Y su reglamento 2010, ¿cuántos años? 2010, 20, 11, 12 años. Entonces, imagínense Europa, que digamos que también un modelo, ¿no? De recuperación, porque ahí también, fíjense, ¿quién se puso ahí, como que se dice, la batuta? Fue una mujer, la presidenta de un país que ahorita no recuerdo, de Alemania, no recuerdo su apellido, pero se puso a la batuta y fue una decisión política en la cual los actores de ese entonces, ¿no? Actores hídricos, o sea, gobierno, digamos, del Estado y de la parte de la sociedad civil, las mineras, digamos, las diferentes industrias, pues, digamos que se pusieron de acuerdo para recuperar el río en esa época. Entonces, ¿cuántos se enamoraron? 50 años. Pero fue gracias a una decisión política. Entonces, cabe la reflexión que aquí la decisión, sea local, sea regional o sea nacional, parte de ahí, ¿no? Parte de la solución es que nosotros, como ciudadanos, que también formamos parte de la solución, ¿no? Efectivicemos, pues, ¿no? En nuestra labor diaria y también a nivel ya de Estado, ¿no? Efectivicemos esas normativas hídricas que existen. Entonces, si bien es cierto, no lo podemos ver de una manera, digamos, global, actuemos de manera local. Estamos nosotros en ese proceso a través del Consejo, ¿no? Es difícil, pero no imposible, ¿no? Nuestras debilidades ahorita son lograr que haya justamente este tema de la concertación, de la articulación. Estamos en el proceso de fortalecimiento de las entidades del Estado, de las entidades no estatales, ¿no? Y sumado a ello la sociedad civil. Jenny, Se podría comentar. Gracias. Jenny, ¿y no lo ves muy difícil con el tema del extractivismo en América Latina? Como lograr estos procesos de recuperación, porque pareciera ser que como somos el patio trasero de Europa, de Estados Unidos, del norte en general, siempre estamos como contaminándonos, sacando, contaminando el agua. Entonces, ¿cómo se puede como recuperar más que destruir? O sea, ¿cómo está el equilibrio ahí? ¿Cómo lo ves? Muy bien. Respecto a las actividades extractivas mineras, ¿no? Hay diferentes niveles de recuperación, ¿no? Y se tendría que ver, digamos, cuál es el tratamiento más idóneo, ¿no? En el lugar, ¿no? Para recuperar. Pero nuevamente lo menciono. La tecnología nos da un tratamiento de recuperación de suelo, de recuperación de agua, de recuperación de aire.
Pero, ¿qué pasa si esa tecnología, digamos, no es, digamos, no es realmente, ¿cómo lo explico? No se haga efectiva cuando el Estado, ¿no? O la empresa X realmente no tiene ese interés. Entonces, tiene que haber un interés de los actores hídricos, porque existe la tecnología, existe una tecnología primaria, secundaria, terciaria, dependiendo del nivel de grado de contaminación del espacio. Pero es importante también la decisión que tome el alcalde, el gobernador, el presidente del ámbito, de la zona de estudio. No sé si con eso te respondí algo. Quería comentar algo como un ejemplito también, quizás para eso, también para Violeta y comentarlo también a Jenny. En el portafolio, una de las fotos que está ahí, me parece que también está Eva, en Eva, un segundito. Respondes tú y creo que Augusto Antoine quería hacer, había levantado la mano desde hace rato. Eh, si no, que haga la pregunta y unimos las dos respuestas, ¿te parece? Augusto. Buenas noches. Bueno, ¿Me escucha? sí, sí, se te escucha. ¿Qué tal? Buenas. Me llamo Augusto. Bueno, voy bueno, mi consulta va a ser algo más neutra respecto al tema. ¿Cómo, qué estrategias, qué mecanismos o qué acciones, ¿no? Se han estado tomando por el tema de la conciencia de la utilización del agua? O si es que hay alguna organización, ¿no?, que de repente está tratando de entrar por el lado de la coyuntura, de las redes sociales, ¿no?, para que ese tema de conciencia se pueda de repente tener en cuenta más a fondo. Bueno, esa es mi inquietud. ¿La pregunta para alguien en específico? En general, en general. Ok, gracias. Gracias. Por ahí puedes continuar con lo que estabas diciendo y podrías unirlo con la respuesta para Augusto o en todo caso también quizás luego nos podrán responder, ¿no? Bueno, quizás podría poner solo el ejemplo que iba a decir, pero creo que la respuesta podría contestarla Jenny de forma un poco más precisa, ¿no? Bueno, lo que les quería contar dentro de este tiempo que estuve haciendo yo ese proyecto, fui a una comunidad que se llama Canray Chico, es una comunidad campesina bien pequeña, y ellos tenían un problema que como las montañas andan retrocediendo, dejan expuestas piedras con muchos minerales, altamente mineralizadas, y el agua que baja de las montañas se vuelve ácida. Entonces, para poder, y los ríos también estaban tan cargados de minerales que se volvían como todos muy naranjas. Aparte eso de otro tipo de contaminación. Entonces, la ONG la que yo trabajaba en ese tiempo empezaron simplemente encontraron esta problemática y se desarrolló un proyecto en Canray Chico que consistía en bioremediación, que era la canalización de los ríos en áreas donde habían pozas que tenían elementos vegetales que absorbían esos minerales. Y se utilizaron totoras y hubo todo un proceso un poco lento y un poco largo de empezar a entender qué cosa era el agua ácida, qué cosa generaba el agua ácida, cómo la podían contener y esos elementos vegetales. Y me acuerdo que las fotos, bueno, una de las fotos que enseñé
en el portafolio de esta señora que está ahí sentada y detrás de ella hay como una cosa, como una tela blanca o algo así. Y ella me decía, ¿no? Antes el río el riachuelo que pasaba enfrente de mi casa era anaranjado y cuando salimos era ya agua transparente. Pero lo que pasaba era que el proyecto de bioremediación había salido bien, había tenido buenos resultados, había tenido participación de todas las personas, especialmente las mujeres se habían involucrado un montón en eso. Pero ¿qué pasaba? Que necesitaba sostenibilidad, que necesitaba mantenerse en el tiempo. Y era ahí donde tenían ellos la dificultad, porque claro, la ONG realiza el proyecto, pero es un proyecto y luego no es un ente estatal, ¿no? Entonces había que recurrir al Estado para decirles, tenemos nuestro proyecto, pero necesitamos cambiar las plantas, ya están cumpliendo su ciclo, y así sucesivamente. Entonces, esa era la dificultad, que incluso, y claro, el proyecto de remediación que funcionó en Canray, chico, y que se quiso replicar en otras cabeceras de Cuenca, menores, no tan grandes, pero también es distinto porque cada lugar tiene su propia, como mencionaba Jenny, ¿no? Tiene su propia geografía, tiene su propia altura incluso, ¿no? La concentración de minerales es distinta también. Entonces, es una cosa que toma mucho tiempo, pero que también creo que tiene que ser parte de una estrategia más sostenida, ¿no? Y ese es el problema al que se refería Jenny también, ¿no? Que hay estas cuestiones políticas, entra un gobierno y cambia cosas, entra otro y cambia cosas, y sería tan bacán que funcione todo a lo largo del tiempo así, que hayan metas más claras y que duren mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, quizás yo no soy la persona que pueda contestar esa parte específica, ¿no? Pero bueno, ahí está la duda. Creo que quizás Jenny nos podría ayudar con un poco esa parte, ¿no? Y la pregunta de Augusto. Sí, claro que sí. Muy, muy interesantes las preguntas. Sí, definitivamente. Nos ha dicho muy claro Eva, ¿no? Es importante que no solamente la sociedad civil sea parte del problema, como lo dije nuevamente, es el Estado, es la sociedad civil, y son también las empresas, la academia y otros actores hídricos que están dentro de un territorio, en este caso, dentro de una cuenca. Porque la administración mínima básica para la planificación de los recursos hídricos es una cuenca. Y es por ello que a nivel de Perú, ¿no? Existe un sistema nacional de gestión de recursos hídricos. ¿Y cómo se hace efectivo? A través de un consejo de recursos hídricos. A nivel nacional hay más de 12 consejos. El Chirilú, que es el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Señor Rima Jurín, fue la primera cuenca creada interregional, y el 10º, si no me equivoco, ahorita van 12, van en promedio a 14, entonces es un desafío, ¿no? La implementación de esta gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? Y nuevamente resalto la importancia que tiene el liderazgo del gobernador, ¿no? O del alcalde municipal, porque si no le presta, digamos, importancia ambiental, importancia, ¿no?, a la recuperación de los ecosistemas, entonces no va a haber digamos, una linealidad respecto a los proyectos que se están dando, ¿no? Como lo mencionó Eva, de ONG, ¿no? Porque los proyectos tienen que tener
digamos, tienen que ser permanentes en el tiempo. Y para que estos sean permanentes en el tiempo, para que sean operativos, tiene que haber un compromiso del Estado y también de los ciudadanos, ¿no? Dependiendo en dónde se encuentren, ¿no? Sea de la comunidad campesina, sea de la empresa X, ¿no? De la minera X, ¿no? Y sea del Estado. Ahora, respecto a la pregunta de Augusto, bueno, el Consejo tiene una página en el Facebook. Ahí se encuentran las campañas de sensibilización que lo hacemos a través del Grupo de Trabajo Cultura del Agua. Buscamos promover justamente la concientización, ¿no? Hídrica, ¿no? Del reciclaje, del cuidado del agua. Lo podemos encontrar como Consejo de Recursos Hídricos Cuenca Chillón Río Mapulín. Ahí se publican todas las actividades que hacemos durante el año, ¿no? Y esta semana de los ríos lo desarrollamos en la segunda semana de octubre, ¿no? Donde se suman no solamente los gobiernos locales, sino también la sociedad civil, también ONGs, también ministerios, porque son parte, ¿no? De estos grupos de trabajo que operativizan al Consejo, ¿no? Finalmente, lo que queremos es que haya un equilibrio con el componente ambiental, el componente social y el componente económico. Justicia, ¿no? Justicia hídrica, ¿no? Frente a la problemática que se está dando. Gracias, creo que de repente eso logró un poco responder a las consultas. Creo que sí. Y bueno, me parece que ya con esto deberíamos ir cerrando el evento del día de hoy. Quiero agradecerle a todos por su presencia, por haber asistido. Gracias también a Jenny por habernos acompañado el día de hoy, ¿no? Nos ha despejado varias dudas, ¿no? Sobre todo a nosotras que estamos acá, pero muchas veces no conocemos tanto sobre las medidas que están tomando a nivel de municipalidad, ¿no? Y bueno, también gracias a Violeta y a Eva por sus proyectos, por habernos presentado sus portafolios, que de hecho están muy interesantes y creo que por ahí pueden salir muchas, muchas cosas más, ¿no? Y que esa es un poco la idea de esta iniciativa, ¿no? Que de aquí puedan surgir otras cosas, ¿no? Que puedan ser un vehículo como para que puedan seguir creando vínculos también entre ustedes, ¿no? Y de esa forma, pues vamos creciendo todas juntas, ¿no? Bueno, también gracias a los asistentes, ¿no? Y pedirles que por favor, los que hayan asistido el día de hoy y los que hayan asistido, por favor me puedan poner sus correos electrónicos porque al final las personas que asistan a las 3 fechas se les va a entregar una constancia de participación de participación a la presentación de portafolios, ¿no? Que son 3 fechas, como vuelvo a repetir. Y ya con eso estaríamos terminando, ¿no? Gracias a todos y a los que me dejen sus correos, pues al final también se les va a estar entregando el catálogo de la exposición. Ya, muchas gracias. Gracias Carmen, gracias Eva, gracias Jenny, gracias a todos por este espacio. Gracias a ustedes. Muchas gracias también a todos. Gracias, Carmen. Un abrazo para cada uno, para cada una. Y si algún día vienen por aquí, por estas montañas, ojalá y nos crucemos. Muchas gracias también. Gracias a todas. Chao. Eva, Chao. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, Graças a gracias también todos. Me por los sinto. temas interesantes. Graças e graças. Obrigada a todas. Parabéns a todas. Parabéns, Carmen. Gracias, Amelia. Nos vemos en la próxima fecha. Saludos. Sim, sim. Beijo. Tudo de bom. A todas. Parabéns. Parabéns.
Gracias por la invitación.